Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Hola amigos, estamos comenzando un nuevo programa de Vida en Abundancia y como siempre hacemos es saludar a una gran familia y grandes amigos que tenemos en diferentes plataformas, como la plataforma de YouTube y redes sociales, pero también se unen con nosotros en este programa semanal a la gran familia de Radio Televisión Vida en diferentes puntos de este hermoso país de España, como Dinamis Radio desde Madrid, Onda Paz en la zona de Cataluña. Queremos saludarlos a todos, gracias por estar ahí con nosotros siempre, y queremos aprovechar también este día para saludar a un montón de gente que tal vez nos esté escuchando a través de Spotify y nuestra gran familia, obviamente, de Río de Vida. Así es que, y amigos que seguramente se vayan uniendo a nosotros, hoy trataremos el último capítulo de nuestra serie ¿Qué no haría Jesús? Así es que para nosotros es un placer. Creo que hemos aprendido cosas muy interesantes a lo largo de estas 4 semanas con esta serie de ¿Qué no haría Jesús? Así es que, ¿de qué vamos a hablar hoy, Samuel? Pues ¿qué no haría Jesús? ¿Qué no haría Jesús? La cuarta cosa que Jesús no haría, ¿no? Me recuerdo que la semana pasada estuvimos hablando, ¿te acuerdas de qué no haría Jesús la semana pasada? Hipocresía. Hipocresía, ¿vale? Hablamos de hipocresía, hablamos Jesús de adoración vacía en otros. Sí. Lo digo por si quieren meterse en Spotify o se quieren meter en YouTube, ahí van a tener la serie. Ahora, hoy vamos a hablar de lo que Jesús no haría. ¿Qué es lo que Jesús no haría? El último tiene que ser... orgullo. Vale. ¿De ¿Cómo acuerdo? no? Entonces vamos a hablar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que Jesús quiere sacar de nuestras vidas, ¿no? Y por supuesto una de ellas se llama el orgullo espiritual. Es maravilloso porque lo que Jesús quiere sacar de nuestras vidas a la final son lastres y cosas que nos impiden caminar y llegar al punto de vida que queremos llegar, ¿no? Y una de las cosas que si yo pregunto es, ¿tú tienes orgullo espiritual? O a la audiencia. ¿Orgullo espiritual? Sí. Okay. ¿Tienes orgullo espiritual? Probablemente la mayor parte de nosotros genéricamente vamos a contestar que no. ¿De acuerdo? Porque es que por ejemplo, cuando hablamos acerca de la hipocresía, creo que era más fácil de responder. Sí. Porque creo que reconocer que tenemos orgullo espiritual, es reconocer una cosa muy fea y muy altiva, ¿no? Entonces es como ser demonios en medio de la congregación, por decirlo así. Pero la realidad es esta: si somos honestos, somos sinceros, muchos en algún momento hemos tenido un atisbo o tenemos orgullo espiritual, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esto porque es muy interesante, pero vamos a leer la historia de 2 muchachos en la Biblia, 2 muchachos que nos cuentan algo que creo que es muy interesante y nos puede llevar al centro del mensaje de hoy. Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 12. ¿Qué dice? Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos
serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Bueno, esta historia es súper conocida, Sí. Se ha predicado miles de veces, pero esta es la historia, una historia que habla del orgullo espiritual, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante, ¿no? Entonces aquí tenemos uno de los muchachos, es un fariseo, era el líder religioso respetado en ese tiempo, en ese día. Se sabía las 613 leyes que había en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Y era muy respetado, era como el pastor de una iglesia. No estoy hablando de los pastores, pero es para que la gente lo pueda entender, ¿no? Era como un maestro de la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, tienes por un lado al fariseo, que es el bueno de la peli, ¿de acuerdo? Y luego tienes al recaudador de impuestos, ¿de acuerdo? Que es el otro muchacho, ¿de acuerdo? Entonces, si uno de ellos era como un pastor o un maestro de la Biblia, puede ser un equivalente moderno para este, no sé cuál sería el equivalente moderno para el recaudador de impuestos, ¿no? Pero algunas traducciones, bueno, en la tuya dice despreciado cobrador de impuestos, o sea, el tipo tela marinera, ¿no? Pero no solo recaudaba impuestos para su gobierno, pero recaudaba impuestos para el imperio romano que había conquistado su país, oprimía al pueblo y financiaba la expansión de ese gobierno. Vamos a aclararlo. Para los de derecha sería un Pedro Sánchez, para los de izquierda sería un Fijo. Bueno, sí, totalmente. Entonces, efectivamente, pero se le podría comparar, yo sé que en muchos países hay mafias que cobran impuestos revolucionarios. ¿Vale? Sí. O lo podemos comparar también con el típico traficante de drogas que vende drogas a su vecindario para hacerse rico, ¿de acuerdo? Y esto es un poquito la historia que hay entre ellos dos, ¿no? Entonces tenemos por un lado este despreciado recaudador de impuestos. Es que encima el tío, si ya los recaudadores de impuestos eran detestables, sí. O sea, ¿quién quiere una carta de suma, señoras y señores? Nadie quiere una carta de suma. Entonces, pues eso, ¿no? Sí. Encima el tipo le pone despreciable. Claro. Entonces, ahora, fija, tenemos este despreciable recaudador de impuestos que podemos compararlo a un tipo de estos que insanamente te saca el dinero y llega a tu casa y se lleva la mitad de la cosecha. Y esto ocurría mucho en todos los timadores, ¿no?, que tenemos hoy en día por el mundo. Ahora, fíjate que los dos van al templo a hablar con Dios y sucede esto, ¿no? Está el chico bueno y el chico malo, el fariseo y el recaudador de impuestos, ¿no? Entonces el fariseo se puso de pie solo, se distanció de todos los demás, ¿no? Es un poquito para que lo entendáis. Se separó y empieza a orar de esta manera. Como que nadie pudiera estar cerca de él por lo santo y bueno que era, ¿no? Nadie le merecía. No, o sea, este tipo de cosas que hoy en día vemos. Suelen suceder, nadie es tan increíble como yo. Intocables. Le faltaban los dos guardaespaldas que llevan algunos, pero ahí lo dejamos. Sí. Dice, Dios, te agradezco que no soy como estas personas. ¿De acuerdo? Entonces, te agradezco que no soy como estos estafadores injustos o adúlteros. Como que Dios tuviera algo que ver, ¿no? Claro. En su autopercepción de sí mismo. O que no soy igual que este humilde recaudador de impuestos. Despreciable. O sea, claro, despreciable, ¿no? Porque ayuno 2 veces a la semana y pago los diezmos de todo lo que recibo. O sea, el tema es ayuno 2 veces por semana, pero ¿cuánto como el resto de días? Bueno, claro. Entonces el fariseo dice, gracias a Dios porque yo hago las cosas correctas. Gracias, Señor, porque soy mucho mejor que todos estos tíos que me rodean. Oye, puede parecer muy alucinante esta historia, pero gente así, a verla hayla, ¿eh? Sí. A verla hayla por el mundo. Sí. Sí. Bueno, te voy a dar un pequeño atisbo de lo que es orgullo espiritual. ¿Nunca has pensado de alguien que ha cometido algo muy malo y has dicho, bueno, yo no soy como ellos? Muchos lo hemos dicho. Ostras, sí, yo creo que sí. Uh-huh. No sé si no. Oye, a mí este programa ya me está dando un poquito de... ¿Vale? Porque es que, claro, luego a mí... Pero es la realidad. Luego yo me expongo aquí al mundo mundial y todos luego luego me pelan. O sea, si me pelas eres un orgulloso espiritual, ¿vale? Quiero que quede claro. O un hipócrita, que era el tema pasado. Pero es que ya a mí este programita, ¿vale? Claro. Porque voy a empezar yo a coger el tema y a preguntarte a ti. No, pero... No sé si... No sé, porque ahora mismo no
no caigo mucho. No sé si no he dicho lo de, oh, qué bien que no sea, que yo no soy como él. Pero sí he dicho qué barbaridad lo que ha hecho, yo nunca lo haría. Sí, pero al final el Claro, pensamiento... claro, me refiero por darle la vuelta al pensamiento, porque igual mucha gente dice, yo nunca he dicho eso de nadie ya, pero igual has dicho, igual has criticado, fíjate lo que se ha atrevido a hacer, cómo se atreve a hacerlo, que eso yo sí lo he hecho, ¿vale? Cómo se ha atrevido a hacerlo, desde luego, qué poca yo nunca lo haría. Claro, pero por ejemplo, yo una vez yo tuve que pedirle perdón al Señor, y voy a ser honesto, escuché de un tipo cercano a mí que había sido infiel, ¿de acuerdo? Sí. Que había roto su matrimonio y luego se había vuelto a casar, o vete tú a saber, ¿no? Sí. Historia de estas. Y yo me miré adentro y dije, wow, tío, yo soy un tipo fiel, yo soy un tipazo. Bueno... No es por un momento, no estoy diciendo que tú lo hagas, pero para la gente que piensa así, imagínate la perspectiva del adulterio de Jesús. Basta que la mires o que lo mires para que ya claro, ahí sí, pero ya no mezclamos con otro asunto, ¿no? Pero la verdad es que tendemos a hacer mucho esto, que ¿no? Sí. Y señores, eso es orgullo espiritual. Esto se llama hacer leña del árbol caído. Claro, porque date cuenta que no, esta es la oración que se escuchó, ¿vale? Yo no sé si oraban en alto o oraban por lo bajini, ¿de acuerdo? Yo creo que este tipo oró bien en alto para que lo escuchara el otro. Claro, fuera como fuera, al final estas palabras más de uno las decimos, ¿de acuerdo? O sea, en nuestro idioma o en nuestra manera de hablar, sí. A ver, nunca hemos dicho al Señor, Señor, pero si yo diezmo, voy al domingo, ¿por qué me pasa esto? ¿De acuerdo? Entonces, son cosas que tienen que ver con orgullo espiritual. Que puede ser que no lo digamos así, pero basta que tú te compares con otro, poniéndote en una posición mejor que la del otro, ya has hecho esa oración con eso. Así que eso, y creo que es muy importante. Fíjate que el fariseo dijo, Señor, gracias porque soy mejor, ¿no? Entonces, fíjate que comenzamos a... Perdona, cuando a lo mejor te pones a compararte, sobre todo en el tema del servicio, del ministerio, ¿vale? Y no puedes celebrar los éxitos de otros porque tú no estás teniendo el mismo éxito haciéndolo mejor que él. Es que yo predico mejor, es que yo canto mejor. ¿Cómo que este tiene más visualizaciones que lo mío si yo... ya hacemos está. Eso. Sí. Entonces eso es orgullo espiritual. Fíjate que esto es interesante, ¿no? Pero cuando comenzamos a experimentar orgullo espiritual, el orgullo espiritual nos promete 3 cosas. Ok. ¿Vale? Vamos con la primera. La primera que nos promete el orgullo espiritual es autosuficiencia. Oh, sí. ¿Vale? Entonces... definitivamente. No si caemos en la conclusión... yo no necesito a nadie, yo puedo orar por mí mismo, a mí no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer, autosuficiencia, ¿vale? La segunda cosa que nos promete el orgullo espiritual es importancia personal. Me encanta cómo lo has dicho. Importancia. Claro. Has parecido un rapero, ¿Dónde tío. está? A nosotros nos ha pasado. ¿Dónde está mi entrada VIP? ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas. Ay, a mí ¿no? eso no, con perdón, ¿Dónde? No se ofendan nunca se ofendan. Lo digo a modo de gracia, porque a mí me hacía gracia, porque a mí esto sí que no me importa. Pero es la realidad, o sea... A mí nunca me podía pasar eso, porque cada vez que iba a los congresos en Latinoamérica, nunca me veían con apariencia de pastora. A ti te sentaban en la primera fila y a mí me largaban al final. Hombre, yo porque hace poco me reí. Porque no parecía yo la pastora y ponían a otra en mi lugar. Yo me recuerdo que hace poco mi hija me cuenta una historia de alguien que viene a la iglesia y me dice que es muy amiga mía. Claro, esa persona que habla con mi hija no sabía que era tu mi hija. Entonces le dice que era muy amiga mía, ¿de acuerdo? Y Priscila pensando, mi padre no tiene amigas, claro, ni amigos. No, amigos sí. Pero mi padre no tiene amigas. Entonces comienza mi hija como que había que era, a preguntarle una serie que había de cosas. Estado en mi casa. No sé. Sí, a preguntarle una serie de cosas. Claro, Priscila es mi hija. Priscila sabe con quién yo camino o no camino. Claro. ¿no? Entonces, claro, ella empieza a hacer unas
preguntas para investigar cuán cierto era lo que le decía, hasta que al final le dice, bueno, que yo sepa, yo nunca la he visto a usted con mi padre. Y cuando le dice mi padre... No, porque le dijo, ¡ay, ¿tú quién eres? Y Priscila la miró y le dijo, yo, la hija del pastor. ¿Vale? Fue apoteósico. Bueno, entonces, otra de las cosas que promete el orgullo es la importancia personal, ¿de acuerdo? Sí, qué ridículo. Comenzamos, y ocurre mucho, o sea, hay es que no me han reconocido, es que no me han dicho, es que no me han puesto, es que no me han hecho. Esto, señores, cuidado con esto es orgullo espiritual, ¿de acuerdo? Sí. No es equivocación del pastor, o sea, Dios usa esas cosas para probar tu corazón y para ver lo que hay, y estás demostrando orgullo espiritual. No, es que como no me reconocieron, yo ya no voy a servir más en esta iglesia, pim pam, para arriba, para abajo, ok, bueno, ¿de acuerdo? Y la tercera cosa que promete el orgullo espiritual es que soy digno de la autoexaltación. ¿Vale? No sé si es una marca de autos o sí. Autoexaltación, ¿de acuerdo? Sí, entonces, todo el mundo tiene que reconocerte, todo el mundo tiene que saludarte. Lo que estábamos diciendo, ¿vale? Todo el mundo tiene que sacar las palmeras y ponerlas a tus pies cuando tú vayas a caminar. Totalmente. Entonces, tenemos este problema y esto es el orgullo espiritual. Promete estas dos cosas, autosuficiencia, importancia personal y autoexaltación, ¿vale? Entonces, estas son las tres cosas. Ay, de verdad, perdón, pero me parece tan ridículo. Claro, pero es muy atractivo, sí. ¿De acuerdo? Y fíjate... Porque escucha, es una manera fácil de lograr algo que no nos hemos ganado. Sí. ¿Vale? Entonces... Y fíjate que nos pegamos a la gente solamente por recibir ese reconocimiento y por recibir esos primeros puestos o sentarnos en las primeras sillas y perseguimos gente y decimos que son nuestros amigos y tantas cosas ridículas que solemos hacer, ir detrás de ministerios, ostras, decir que somos cuando realmente no somos, ponernos títulos jerárquicos, como tú dices, que no nos hemos ganado. Qué ridículo es todo eso. Solo por una cosa que no queremos reconocer, orgullo espiritual. Totalmente. Entonces, es interesante. Ostras, de verdad, es penoso, ¿eh? Sí, fíjate que entonces lo que pasa, que aquí lo que sucede es que el orgullo espiritual es una emoción interior que conduce a una acción externa con la que normalmente nunca queremos asociarnos, porque esta es la realidad. Una persona orgullosa es horrorosa, pero no nos queremos asociar, pero sin darnos cuenta, por mantener esa emoción interna que se llama orgullo espiritual, está ocurriendo. Entonces nos estamos convirtiendo en seres bien feos de soportar, ¿entiendes? Sí. Por el orgullo espiritual, ¿no? Fíjate que empezamos a tener pensamientos de comparación. Ajá. El orgullo espiritual te lleva a compararnos con la vida de otros cristianos. Mira este. Sí, que era lo que yo decía al principio. Qué pena que no podamos celebrar los éxitos de los demás solo porque nos comparamos. Creo que cuando no podemos celebrar el éxito de otro, ¿vale? Creo que es porque tenemos orgullo espiritual. Cuando no podemos reconocer que otro lo ha hecho bien, aunque tenga menos seguidores que tú, ay, de verdad, mira qué afán, ¿eh? Y eso pasa mucho con los que pues quieren resaltar un poco más, que persiguen seguidores y nos creemos más importantes que otro porque tenemos más seguidores en redes sociales o porque nuestros vídeos, nuestros programas tienen más views que otros. Creemos que ya hemos dicho algo más relevante o ya somos más considerados por Dios. Ojo, porque creo que es un bicho que el tema de redes sociales y todo eso, que el enemigo está usando en ese tiempo para desvirtuar el verdadero mensaje. Fíjate que, y creo que nuestros padres espirituales predicaban y decían, no busquemos los aplausos de los hombres, busquemos los aplausos del cielo. Pero en este tiempo deberíamos decir, no busquemos los me gustas de la tierra, busquemos los me gustas del cielo, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no? Otra de las cosas que nos hace tener el orgullo espiritual es juzgar la vida de los demás si son de verdad espirituales o no. Yo no tengo capacidad para juzgar si una persona es espiritual o no,
¿de acuerdo? Yo no puedo decirlo, yo no puedo, porque mira, yo me he encontrado con gente, Raquel, que levanta las manos, llora, cierra los ojos, habla en otras lenguas, salen de la reunión y viven como cualquier otra persona del mundo. Y he encontrado gente que está estática, calladita, con los ojos abiertos así, sin hacer absolutamente nada, ¿de acuerdo? Pero salen de la iglesia y son personas que viven en santidad y que buscan a Dios cada día. Hombre, hay una realidad. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Totalmente. Entonces tenemos que dejar que los frutos de la gente sean los que hablen por ellos mismos y no mi propia percepción de la espiritualidad, sino los frutos, porque a la final espiritual no es el que echa un demonio, espiritual es el que es fiel hasta la muerte y no solo a su mujer o su marido, sino a su congregación y a Dios. Espiritual no es el que habla en muchas lenguas, ¿vale? Sino el que es paciente, el que es benigno. Eso es una persona espiritual. Entonces, a la hora de juzgar la espiritualidad, ¿qué tal si no dejamos que los frutos de la gente hablen? Porque eso es lo que la Biblia dice que es un espiritual y no los dones. Estamos muy confundidos porque puestos por apariencias y por likes, anda que no hay estúpidos en el mundo que tienen millones de likes y hay gente que no tiene más que 10 likes y están siendo un peso de Dios en lo que hacen, ¿no? Fíjate que, y luego hay otro orgullo espiritual que yo lo llamo el orgullo espiritual a la inversa, ¿vale? Que es creer que no valemos para nada, que no vamos a poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, y eso también es orgullo espiritual porque estamos manejando nuestra vida en nuestras propias fuerzas sin la ayuda de Dios. Sí. Entonces, orgullo espiritual es creernos lo que no somos, en definitiva, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, y también esto, creernos que no valemos para nada, que no somos nada, eso es orgullo espiritual también y tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Así que vamos a dejaros 3 puntos que creo que son importantes, ¿vale? Entonces, número 1, cuando estamos llenos de nosotros mismos, nunca hay lugar para Dios, ¿vale? Entonces, eso está claro. Fíjate la oración del fariseo, no tenía lugar para Dios. El tipo estaba tan lleno de sí mismo, diezmaba, ayunaba, era mejor que los demás, era guay, era fantástico, era súper bueno, sabía la Biblia, sabía las leyes, cumplía todas las leyes. El tipo era un crack. Entonces, ¿para qué oraba? ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿para qué iba al templo? El templo tenía que haber ido a él. Claro, entonces, pero en cambio el otro loco, el narco el Lucas 18:13 dice, en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, dice la Biblia. O sea, se quedó a la distancia, o sea, ni siquiera se atrevió a acercarse, o sea, dice, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Versículo 14, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados, ¿vale? Entonces, el cobrador sabía que si Dios no intervenía en su situación, no podía tener esperanza. La oración de este cobrador le daba hueco a Dios. Decía, Dios, métete porque si no esta oración no vale nada. El otro no, Señor, aquí está todo bien, aquí es todo fantástico, no hace falta nada. Fíjate, solo mira, date cuenta. Pero usted decía, Señor, mírame, estoy hecho polvo, o sea, soy un desastre, o sea, ¿cómo puedo arreglar todo esto? ¿Cómo puedo devolver cada euro que he robado? O sea, tipo tenía un problema impresionante, pero le dice, Señor, métete. Metió a Dios en su oración, en esa desesperación, ¿no? Entonces, y eso es lo que dice Jesús, que este hombre, no el fariseo, ¿no? Volvió a su casa justificado, ¿no? Justo delante de Dios. O sea, claro, regresó. O sea, vamos a ver, este ladrón volvió justo. Este recaudador de impuestos, este desgraciado que andaba robándole a la gente, volvió justificado delante de Dios. Sí, eso es lo que dice. Dice, todos los que se levantan serán humillados, ¿de acuerdo? Y aquellos que se humillan serán exaltados, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender y que creo que es de mucha relevancia, Raquel, es que cuando estamos llenos de nosotros mismos, no hay lugar para Dios. Cuando estamos llenos de nosotros mismos, no hay lugar para Dios.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo espiritual, porque el orgullo espiritual saca a Dios de la ecuación, ¿de acuerdo? Entonces saca a Dios de nuestras vidas, saca a Dios de nuestra oración, saca a Dios del propósito. Creo que el problema es cuando creemos que Dios tiene que hacer algo por nosotros. Claro. Quiero decir, porque lo merecemos, ¿vale? Cuando sí o sí Dios tiene que moverse en nuestro favor, ¿vale? Cuando vamos delante de Dios y Dios lo tiene que hacer. Y ojo que muchas veces nuestras declaraciones, ¿vale?, son solo la manifestación de un orgullo espiritual impresionante. No, yo decreto, que usted decrete, declare y haga lo que quiera, ¿no? Pero muchas veces lo hacemos porque lo merecemos. Es que me lo merezco, entonces no hay vuelta, Dios me lo tiene que dar. ¿Por qué? Pues porque lo merezco, porque ayuno, porque voy a la iglesia, porque doy mis diezmos, porque doy mi ofrenda, entonces Dios lo tiene que hacer, no hay vuelta de hoja. Dios tiene que hacer lo que yo diga que tiene que hacer. Totalmente. Y eso es orgullo. Ahora, cuando simplemente nosotros nos acercamos delante de Dios y no nos atrevemos siquiera a pedir nada porque sabemos que no merecemos nada, que lo tenemos todo, pero que la realidad es que no lo merecíamos. Pero hay gente que todavía cree que por lo que hace merece. Entonces, pero hay otra gente que sabiendo que tiene todo, sabe que no merecía nada, pero que aún así lo tiene todo. Y esa actitud hace que se acerquen delante de Dios con otra perspectiva. Hay gente que, bueno, que porque hago lo que hago, Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer. Porque si no, ya dejó de ser Dios. Totalmente. Segunda cosa importante, ¿vale? Cuando nos vaciamos, estamos en la posición perfecta para ser llenos de la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor somos como el recaudador de impuestos, ¿no? Que si tú no intervienes en mi vida, Señor, no tengo esperanza, ¿no? Y la buena noticia es que Jesús siempre quiere intervenir en nuestras vidas. Claro. Pero necesita encontrar el hueco para intervenir. Hay una canción hermosa que dice darle lugar a Dios, ¿no? Sí. Es tiempo de darle lugar a Dios. Es tiempo de vaciarnos de nosotros. Creo que muchas veces estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Y lo hemos llenado todo con tantas estrategias religiosas que es verdad como que ya está todo hecho. Y nosotros ya le hemos dado la orden al cielo y lo tiene que hacer. Y entonces ya es como que el cielo no nos puede sorprender. Yo no estoy en contra de los decretos, de las guerra espiritual ni nada de todo eso, pero es verdad que para todo tenemos un recurso religioso. Guerra espiritual, decretar, ungir, no. Y es como que ¿cuándo dejamos a Dios ser Dios? ¿Cuándo dejamos el espacio para que Dios haga lo que tenga que hacer? Porque luego miramos nuestra guerra espiritual y le estamos dando la orden al cielo que lo haga como nuestra guerra espiritual dice que lo tiene que hacer. Vemos nuestros ungimientos y nuestras cosas. Y es que yo no estoy hablando en contra de nada de todo eso, por Dios. O sea, ahora no me vengan. Pero hay momentos en los que, perdónenme, sí estoy en contra. Porque parece que tenemos al cielo como los súbditos de la tierra. No, es que tú le tienes que dar la orden al cielo para que intervenga. Pero ¿y si dejamos a Dios? Que sea Dios. Totalmente. Pero para todo, perdona Samuel, para todo tenemos un recurso religioso. Y ya el cielo no puede sorprendernos. El tema es que cuanta más ingredientes añado yo para ver lo sobrenatural de Dios, la Biblia dice, solo hay un ingrediente necesario, creer. Pero si es que, Samuel, a veces vamos a lugares, a congresos, los hemos hecho hasta nosotros, donde es que ya sabemos cómo se hace. Sí, totalmente. Entonces es como, pues ¿para qué vine? Pero, ¿no? Porque ya hay alguien que me va a decir lo que tengo que hacer para recibir lo que quiero recibir. Sí. El tema es que tenemos que dejar, creo que necesitamos vaciarnos mucho. Somos una generación que estamos llenos de mucha información y con poca transformación. Creo que necesitamos
vaciarnos de nosotros mismos, ser reales con lo que realmente tenemos y dándonos cuenta que seguimos necesitando de la gracia, misericordia y favor de Dios sobre nuestras vidas. Que dentro de todo lo funcionar. que sabemos decir, Señor, eres Dios. ¿Qué tal si no lo haces? Totalmente. Ese vacío, ese Totalmente. silencio, ese hueco en el que, ok, yo sé, pero ¿qué tal si lo haces? Mira, cuando uno está esto lo escuchábamos ayer, pero cuando uno está en la cama del hospital, cuando uno está en un cementerio, cuando uno está en un pasillo de un hospital, en una sala de espera, uno no busca hacer guerra espiritual. Uno busca que Dios haga algo poderoso. Y ahí es donde nace la oración más sencilla y más poderosa. Yo cuando escuchaba de este hombre, el decir, es que sabemos hasta hacer la oración de salvación. O sea, y me encantó porque era Dante Gebel quien lo decía. ¿Qué hago yo diciéndole a una persona cómo entrar en su corazón? Es que hasta eso sabemos. Le hemos quitado el espacio como al Espíritu Santo, ¿no? A revelarle a una persona como decirle, soy un pecador. Entra. O sea, lo sabemos hacer todo. Hasta hemos dicho qué tipo de manifestaciones hay que tener. Son muchas cosas. Necesitamos vaciarnos, ¿no? Y la tercera cosa que creo que es muy importante es cuando nos vaciamos, estamos en la posición perfecta para ser utilizados por Dios, ¿no? Claro. Entonces, en una manifestamos la gracia, pero cuando nos vaciamos podemos ser usados por Dios, ¿no? Entonces, fíjate, cuando te humillas delante de Dios, cuando te vacías, no estás operando desde una posición de debilidad. La humildad es una posición de fortaleza. Y esta frase es muy importante, totalmente. La humildad es una posición de fortaleza, no de debilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en el reino de Dios hemos sido llamados, hemos sido equipados y seremos glorificados a través de Él. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, es tan importante vaciarnos porque Dios quiere usarnos, ¿no? Entonces, hay algo interesante sobre el orgullo espiritual, ¿no? El orgullo espiritual es creer que estoy demasiado adelante, pero estoy demasiado retrasado, en realidad. O sea, el orgullo espiritual me hace creer que estoy delante, cuando la realidad es que estoy atrás del todo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y sobre todo vaciarnos porque Dios quiere usarnos en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces, fíjate que lo más importante aquí de todo es que el nombre de Dios sea levantado, ¿de acuerdo? En medio nuestra y a través nuestra. O sea, lo que tenemos que buscar es cómo Dios obra en la vida de la gente. ¿Sabes? Yo algo que hice, nosotros tenemos muchos milagros de cánceres sanados, de situaciones críticas, ¿de acuerdo? En nuestro ministerio, ¿de acuerdo? Ahora, últimamente hemos tenido 3 personas con tumores con cáncer sanado. No lo hemos hecho nosotros, pero yo aprendí hace muchos años cuando era muy joven que a la hora de dar los testimonios, yo nunca decía, yo he orado por esta persona y ha sido sanada. Siempre decía, el Señor acaba de sanar a esta persona. ¿De acuerdo? Es Dios que la ha sanado. Y de ninguna manera, ni siquiera de una manera escondida, ¿de acuerdo? Tratar de llevarme los créditos diciendo, yo oré por esta persona y el Señor la sanó. Que yo haya orado o no haya orado no es importante. Que el Señor la ha sanado, eso es lo más importante. Y creo que esto es muy importante, ¿no? El poder hablarlo y tener mucho cuidado en la forma en la que hablamos y decimos. Sí, ¿no? porque al final lo que podamos hacer, a quién está proyectando, lo que podamos decir, hacia dónde está poniendo el foco. Creo que eso es lo realmente relevante y ahí es donde tenemos que tener cuidado los que nos dedicamos a esto de el ministerio, sea el que sea. Creo que tenemos que tener como la habilidad, sabiduría, humildad, a todos esos ingredientes de que todo lo que hagamos y todo lo que digamos, el foco, a la perspectiva, la mirada, la dirección esté puesta en Jesús.
te doy una frase potentísima, ¿vale? Y para todos los que nos estáis escuchando la podéis apuntar. El orgullo es sobre mi gloria, la humildad es sobre la gloria de Dios. Lo que pasa que es verdad que eso es muy fácil. Señor, recibe la gloria, de todo recibe la gloria. Ya, pero ¿en quién está puesto el foco? Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, el orgullo es acerca de mi gloria, la humildad es acerca de la gloria de Dios, ¿no? Cuando somos humildes estamos apuntando a Dios. Porque es verdad que, y ojo, no estamos hablando porque la fama de Jesús se extendía por causa de lo que él hacía, ¿vale? Entonces no estamos hablando en contra de la fama. La Biblia dice, y su fama se extendía y la gente le seguía por las cosas que él hacía. Pero Jesús era experto en poner el foco en el Padre. Ahora, fíjate que esto es interesante. ¿Cómo podemos ser humildes? ¿De acuerdo? Y yo quiero dar una clave para ser humildes. Venga, ¿de acuerdo? Ostras, a ver si ahora descubrimos que ninguno somos humildes. No, porque es la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo me puedo vaciar delante de Dios? ¿De acuerdo? ¿Cómo yo puedo ser humilde? ¿No? Hay muchas formas, ¿no? Pero me gustaría detallar una. Mira, servir a los demás es una gran manera de traer humildad a nuestras vidas. Sí. Servir a los demás. Sí. Entonces, trabajar con gente, servirles, no recibir recompensa, en momentos hasta gente desagradecida, servir a los demás nos ayuda a tener un perfil de humildad. Sí. Solo una persona humilde puede servir. Sí. No todo el mundo puede servir, ¿no? Entonces, y hay una pregunta aquí básica, ¿no? Cada vez que tenemos estos sentimientos de comparación con otros, ¿es porque estamos siendo orgullosos o no? Claro. Para mí la comparación siempre es eso, ¿eh? Claro, totalmente. O sea, yo no le encuentro otra respuesta. Porque obviamente no nos comparamos para aprender, eso es lo triste. Porque hay una comparación que a mí me parece maravillosa, y es cuando te comparas con alguien que llegó a donde tú sueñas llegar y aprendes el camino que tienes que recorrer para llegar. Totalmente. O sea, a mí esa comparación me parece maravillosa, pero tristemente esa es muy inusual. Alguno lo hace y es maravilloso porque los ves avanzar, pero es muy inusual ese tipo de comparación. Normalmente las comparaciones son para ver quién lo hace mejor y entonces ponerse la estrellita de turno. Fíjate que el orgullo te promete libertad a través de ser libre, a ver si lo digo bien, pero la humildad te ofrece libertad que no puedes experimentar fuera de Jesucristo. ¿De acuerdo? Y creo que es muy importante. Entonces, el orgullo te promete libertad a través de tu propia autosuficiencia. Claro. La humildad te ofrece libertad a través de Jesús. Son dos cosas diferentes, ¿no? Claro. Fíjate lo que dice Mateo, y terminamos ya con esto, ¿no? Mateo 5:16 dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Claro. Por eso era lo que decíamos antes. Sí, la fama de Jesús se extendía. O sea, por eso estamos hablando de que, claro, cuando tú haces algo de parte de Dios y Dios se manifiesta y Dios es real, tu fama se va a extender. Pero tu humildad te va a llevar a que el foco esté puesto en Dios. Entonces tenemos que hacer las cosas de tal manera que la gente mire a Dios. Claro. Esa es la máxima de la vida cristiana. Hey, si mañana voy a cantar una canción, quiero que la gente vea a Dios. Si mañana voy a predicar, quiero que la gente vea a Dios. Si mañana voy a limpiar la iglesia, quiero que la gente vea a Dios. Si mañana voy a contar llene un testimonio, estadio, totalmente. Que la gente vea a Dios. Sí, eso es maravilloso. Así que nos quedamos con esta frase final sobre el orgullo, y aquí terminamos esta serie tan hermosa de qué no haría Jesús, ¿no? Cuando estamos llenos de nosotros mismos, no hay espacio para Dios. Hagamos como ese recaudador de impuestos que tenía mucho dinero, pero estaba vacío, y admitió ese vacío e invitó a Jesús a entrar. Claro. Fariseo no tenía nada, ¿de acuerdo? Pero estaba demasiado lleno. Y creo que uno de los grandes problemas, y eso es orgullo espiritual,
es estar demasiado lleno. Había una vieja canción, y termino con esto, ya lo he dicho. Ya lo has dicho 2 o 3 veces, ¿eh? Pero bueno, el complejo de todo predicador. Había una canción que cantábamos: sé que soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo decir: tuyo soy, tuyo soy. Toma mi vida, te amo. Bueno, pero no, eso. Preciosa. Me iba a poner a cantarla, pero bueno, dejémoslo ahí. No. Vale. A ver, creo que antiguamente teníamos un complejo y es que éramos los pobrecitos. Hoy en día tenemos otro complejo y es que somos los grandecitos. Sí. Entonces, un término medio estaría bien para todos, ¿no? Sería muy maravilloso. Porque antes no hacíamos nada, porque no valíamos para nada. Y hoy en día es que somos la alegría de la huerta y parece que lo podemos hacer todo. Si pudiéramos unir las 2 épocas, llegaríamos, creo que, al punto exacto. Bueno, seamos pecadores humildes y no religiosos orgullosos. Sí. Ahí lo dejamos. Sí. ¿Oramos? Sí. ¿Oras? Sí. Venga. Padre, te damos gracias por esta serie de mensajes que hemos tenido estas 4 semanas. ¿Qué no harías tú, Señor? Hemos aprendido algunas cosas, nos has retado, nos has confrontado, Señor, y líbranos de todo orgullo, Señor. Ayúdanos a estar vacíos necesitando que tú llenes el hueco de nuestros corazones, como el recaudador de impuestos, Señor, el despreciable recaudador de impuestos, Señor. Queremos estar vacíos, Señor, ser llenos de ti, Señor, ser bendecidos por ti para poder ser usados, utilizados. Y como dice, Señor, queremos brillar para que todos alaben a nuestro Padre Celestial. Gracias por cada vida, cada persona y este tiempo. Señor, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Semana que viene vamos con una nueva serie. Vamos a ver qué serie Efectivamente. nos ponemos a hacer. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.